Los factores más importantes hoy día yo los clarificaría en tres elementos. El primero, bueno, es el alcohol. Seguimos viendo enfermedad por alcohol y la ingesta de alcohol abundante, más de 3, 4 copas al día, confiere riesgos de cirrosis. El otro factor de riesgo más importante también es el tema de la obesidad, del sobrepeso y lo que llamamos síndrome metabólico, y esto conlleva al denominado hígado graso, que hoy día por la nomenclatura de la norteamericana se conoce como muscle D. Esto también es algo muy frecuente que lleva a cirrosis, y el tema un poco ya menos frecuente hoy día es el tema de las hepatitis virales, sobre todo la hepatitis B y C. Siendo muy concreto, entonces, alcohol, hígado graso y el tema de las infecciones virales. No todos los virus, pero ciertos virus conllevan riesgos muy importantes para el desarrollo de cirrosis hepática. Básicamente, la diferencia es etiológica, es decir, la misma pregunta conlleva la respuesta. Alcohol, pues es un agresor directo. El alcohol se metaboliza, perdón, en el hígado, y entonces el alcohol produce un daño directo al hepatocito. En cambio, el hígado graso es un tema de inflamación del hígado por acúmulo de grasa dentro de la célula hepática. Ambos coinciden en el factor común de inflamar el hígado. En ambas situaciones, alcohol o hígado graso, se produce una inflamación dentro de la célula hepática, y esta inflamación fisiopatológicamente lleva al desarrollo de fibrosis. Esta fibrosis es un endurecimiento, es una cicatriz del hígado que al paso de los años, en promedio 15 años, puede ser menos, puede ser más, pero el promedio establecido es más o menos de 15 años de consumir alcohol o de tener un hígado graso, conllevan a la progresión de la fibrosis y la formación de cirrosis. Entonces, las causas son diferentes, pero convergen en cuanto al daño hepático. Y todavía podríamos complicar más la situación si el paciente tiene ambas situaciones, es decir, tiene hígado graso por cuestión metabólica, por sobrepeso, por diabetes, por hipertensión o dislipidemia, y a esto le agregamos que consume alcohol, pues entonces hay una sinergia, hay un fortalecimiento de ambas etiologías que producen entonces un daño pues doble al hígado. Básicamente, la fisiopatología es muy interesante en ambas enfermedades, pero básicamente desde la etiología, desde la causa, se marcan las diferencias, pero al final de cuentas el daño es muy común y llevan al desarrollo de cirrosis. Aquí quisiera aprovechar para aclarar brevemente que cirrosis, hay mucha confusión en la población, y cirrosis quiere decir que el hígado se volvió duro. Esto es algo con lo que me enfrento todos los días con mis pacientes. El hígado se vuelve duro y eso quiere decir cirrosis. No quiere decir que tienen cáncer en el hígado. La cirrosis es una condición que puede favorecer el desarrollo de cáncer de hígado, pero cirrosis como tal implica que el hígado se ha vuelto duro y su tejido se empieza a poner fibrótico, el hígado se endurece y se vuelve más pequeño, y poco a poco empieza a perder las funciones habituales que desarrolla este órgano. Esto es algo que vemos todos los días, es muy común. La gastritis es mucho más común de todo lo que hemos platicado previamente, y la gastritis va desde el tema de estrés, una mayor producción de ácido gástrico, agresión al estómago por analgésicos, el consumo crónico de analgésicos que nosotros denominamos como AINES, como antiinflamatorios no esteroideos, por dolores musculares, por artritis, por migraña, etcétera. Son factores que provocan daño directo al estómago. Y también un tema muy conocido hoy día y desde hace muchos años, de hecho quien descubrió esto ganó el premio Nobel, es el tema de una infección por una bacteria que se llama Helicobacter pylori, que produce daño directo a la capa protectora de moco del estómago, y entonces deja expuesta la mucosa a la acidez, y esto es favorecedor de gastritis, que a su vez gastritis quiere decir inflamación, enrojecimiento de las zonas de la mucosa, y esta gastritis puede progresar a un daño mayor, que es una úlcera gástrica, en donde el paciente puede tener complicaciones mayores como dolor o un sangrado de tubo digestivo, porque la úlcera rompe algún vaso sanguíneo y esto provoca
hemorragia. Entonces, los cambios fisiopatológicos básicamente podemos clarificarlos en dos temas. Hay un aumento de la agresión y un aumento de la acidez y hay una disminución de la protección gástrica y esto conlleva a el desarrollo de gastritis. Obviamente hay diferentes tipos de gastritis, pero la más común es la que nos referimos a la gastritis asociada a daño por el ácido clorhídrico que produce normalmente el estómago en condiciones normales en todos los seres humanos. Ambas son inflamaciones, la diferencia es el órgano afectado. Gastritis quiere decir que el estómago está inflamado y todo lo que hemos mencionado en relación a alteración de la mucosa y del ácido se produce dentro del estómago, que es el órgano que tenemos pues debajo del esófago, inmediatamente debajo del tórax, en el abdomen se encuentra nuestro estómago. En cambio, la colitis es también un fenómeno inflamatorio pero se produce en el intestino grueso. Esto es decir, el colon, y esta es la parte final del tubo digestivo. Y aquí los síntomas varían un poquito porque el paciente puede tener inflamación, distensión, dolor abdominal y dependiendo del tipo de colitis que tenga, la más frecuente es la que se llama síndrome de intestino irritable. Los síntomas son como inflamación, distensión, estreñimiento, diarrea, pero no provocan mucha afección en calidad de vida, pero no provocan daño vital, es decir, no ponen en peligro la vida del paciente, pero sí que son muy molestas en el sentido de calidad de vida. O sea, vivir así es muy estresante, hay mucha incomodidad para comer, etcétera. Y hay otros tipos de colitis que sí ponen en peligro la vida cuando hay una colitis ulcerosa, cuando hay úlceras o cuando hay colitis asociadas a cánceres o tumores o infecciones, que son las colitis infecciosas, que se manifiestan de otra manera, pero básicamente por diarrea, dolor, fiebre. Entonces, es muy amplia la gama que podemos tener de colitis, pero para ser muy didáctico, diríamos que gastritis es infección de nuestro estómago y colitis es la infección del intestino grueso. Hay de colitis a colitis, como lo he mencionado, y es muy importante pues visitar al gastroenterólogo para saber qué tipo de colitis es la que está presentando un paciente, ya que muchas veces se confunde la colitis sencilla, el síndrome de intestino irritable, con un tema de cáncer de colon y hay que hacer los estudios adecuados para poder diferenciar qué está sucediendo en este paciente. Hay datos de alarma que permiten identificar esto. Anemia, sangrado, deficiencia de hierro, historia familiar, etcétera. Y ahí tenemos pues muchos instrumentos diagnósticos y terapéuticos para saber qué está pasando con cada paciente. Pues los cánceres más frecuentes que nosotros tenemos de aparato digestivo, podríamos decir, número uno, cáncer de colon. Cáncer de colon es el número uno de todos los cánceres de aparato digestivo. Si solo tomamos en cuenta el aparato digestivo, cáncer de colon está a la cabeza siendo el número uno. Si tomamos en cuenta todos los cánceres del cuerpo, o sea, no solo de aparato digestivo, sino de todo el cuerpo, el cáncer de colon representa el tercer lugar de todos los cánceres. Entonces, específicamente para este tipo de cáncer tenemos métodos muy establecidos de prevención y esto implica realizar una colonoscopía a partir de los 45 a los 50 años de edad y esta colonoscopia se repite cada 10 años dependiendo de los hallazgos de cada una de estas endoscopías. No es un estudio que se haga anual, pero a partir de los 45 y más hacia los 50 años debemos realizar este estudio para detectar pólipos, que son las lesiones precursoras. El cáncer número 2 de aparato digestivo, podríamos señalar que es el cáncer gástrico y este pues se puede manifestar con dolor, pérdida de peso, deficiencia de hierro, sangrado, también tomando en cuenta los factores epidemiológicos o heredofamiliares del paciente. Pero en un paciente que tiene cirrosis, su principal riesgo es desarrollar un cáncer de colon. Entonces podríamos clasificar a los cánceres de aparato digestivo dependiendo de su localización y dependiendo de la edad del paciente y dependiendo de los factores de riesgo. ¿A qué me refiero?
Paciente con cirrosis es un paciente que tiene alto riesgo para cáncer de hígado. Paciente que tiene una enfermedad inflamatoria del intestino que se llama CUSI o Crohn, son pacientes con riesgo para tener cáncer de colon. Pacientes que tienen Helicobacter pylori y que tienen historia familiar de cáncer gástrico, son pacientes que tienen riesgo para desarrollar cáncer gástrico. Entonces, cuando nosotros evaluamos a un paciente por primera vez en su historia clínica, analizamos cada uno de estos factores de riesgo y detectamos cuál es la probabilidad o cuál es la posibilidad o el riesgo de un paciente para desarrollar cáncer de colon. No todos los síntomas están asociados a cáncer. Muchas veces los síntomas pueden ser gastritis, colitis, cirrosis, hígado graso o alguna hepatitis, pero es ahí en donde está nuestra labor como gastroenterólogos y hepatólogos para discernir, diferenciar y tranquilizar a un paciente sin más estudios o en el paciente que presenta factores de riesgo o datos de alarma, realizar los estudios pertinentes para descartar una enfermedad de mayor gravedad. Es un tema muy interesante, eso está muy estudiado. Hoy día sabemos que para ser muy precisos y concretos, 10% de los pacientes que tienen hígado graso tienen la progresión o el riesgo de progresar a cirrosis. Esto quiere decir, por otro lado, que 90% de los pacientes que tienen hígado graso no progresan a cáncer de hígado. ¿Quién es esa, cuál es esa subpoblación de pacientes que pueden evolucionar a cirrosis a partir de un hígado graso? Pacientes que tienen factores de riesgo adicionales como síndrome metabólico, llámese diabetes, hipertensión, dislipidemia, sobrepeso u obesidad. Estos pacientes per se ya llevan un riesgo. Y el otro factor más importante es el factor genético. Existen varios genes que se han identificado hoy día que se asocian a esta progresión. Y esta es la historia típica que tenemos en pacientes con cirrosis, que jamás bebieron, que jamás tuvieron una hepatitis, que jamás bebieron alcohol, me refería a eso, y que no tuvieron hepatitis y que al paso de los años llegan con nosotros con una cirrosis muy avanzada. Cuando hacemos la historia clínica y vemos hacia atrás, son pacientes que tuvieron o que tienen diabetes, dislipidemia, problemas de colesterol, triglicéridos y que tuvieron un sobrepeso importante, que tuvieron un mal control de todas estas enfermedades, pero que en su historia familiar el padre, el abuelo o el hermano tuvieron también una cirrosis no relacionada al alcohol. Existen formas de estudiar los genes, pero esta epidemiología, esta historia familiar nos pone ese antecedente de manera importante y ese paciente es el que tiene el riesgo de progresar a cirrosis. Por otro lado, como le explico yo a mis pacientes, tampoco el que tengas hígado graso y como tienes una posibilidad de un 90% de no evolucionar a cirrosis, esto debe dejarte tranquilo, ¿no? Porque puedes tener otros problemas metabólicos asociados al hígado graso que deben controlarse. Entonces, sí, hay una población de mayor riesgo, pero también el hígado graso habitual que vemos todos los días, pues es un factor de riesgo muy importante. Y enfatizar que las dos variantes de hígado graso que tenemos hoy día, pues una puede ser el hígado graso simple o de bajo riesgo, en donde el paciente no tiene elevación de transaminasas, no tiene fibrosis, y otro es el paciente que tiene elevación de transaminasas, tiene una inflamación hepática mayor por la grasa y que tiene un factor de riesgo mayor para desarrollar cirrosis. Existen muchos instrumentos y muchas pruebas terapéuticas que nosotros aplicamos en cada paciente de manera individualizada en base a sus factores de riesgo para saber si tiene riesgo de cirrosis, si tiene riesgo de cáncer de hígado, y son las que aplicamos en el día a día, en la práctica clínica y en la consulta con nuestros pacientes y les informamos con claridad todas estas diferencias y riesgos. Es una pregunta muy general, depende de cada órgano, efectivamente. Hoy día existen muchas pruebas moleculares que pueden predecir o saber de alguna manera qué pacientes tienen riesgos para diferentes cánceres. Y aquí me estoy refiriendo básicamente a mutaciones genéticas asociadas a los cánceres. Todos los cánceres
están asociados a algún tipo de mutación genética y entonces existen pruebas moleculares que están en desarrollo, no todavía disponibles ampliamente de manera comercial para identificar pacientes con riesgo, pero básicamente los factores de riesgo que nosotros identificamos en consulta es la historia familiar, tabaquismo, alcohol, sobrepeso y algunas otras enfermedades inflamatorias crónicas que pueden favorecer el riesgo de cáncer de aparato digestivo. Entonces, dependiendo de cada paciente y de su historia personal, su historia de hábitos y su historia familiar, podemos identificar grupos de pacientes con riesgo para cáncer de estómago, para cáncer de hígado, para cáncer de páncreas, para cáncer de colon. Pero esto aplica como una generalidad en todo el tema oncológico, pues evidentemente el alcohol, el cigarro, los malos hábitos, el sobrepeso, una dieta alta en grasas, pues favorecen los cánceres. En cambio, pues el no beber, el no fumar, el llevar una vida sana, ejercitarse, una dieta saludable, una dieta de tipo mediterráneo con abundantes verduras, vegetales, etcétera, disminuye notablemente estos riesgos. Entonces, pues es muy amplia el tema, pero en cada paciente nosotros identificamos sus riesgos para saber si tiene algún un riesgo en particular para algún tipo de cáncer. La edad siempre se ha considerado un factor de riesgo, aunque dependiendo de factores genéticos, pues cada vez vemos más cánceres en gente joven.